Bueno, gente, vamos a hacer la corrección de la clase virtual 30, así todo el mundo tiene el material para poder corregirse, sacarse dudas y demás. Bueno, vamos a hacer primero los gráficos. El gráfico de la función logarítmica, acuérdense que para determinar el dominio tenemos que considerar siempre que el argumento tiene que ser mayor que 0. En este caso, la x, tiene que ser mayor que -3. Entonces, el dominio va a ir del -3 al más infinito, mientras que las imágenes son todos los reales. En la intersección con el eje de las x, siempre que yo busque la intersección con el eje de las x, va a ser en un punto en el que la y vale 0. Entonces, ¿qué hacemos? Igualamos la función a 0, logaritmo en base 1/2 de x más 3, queremos que sea 0. Y si el logaritmo es 0, es porque 0 es el exponente al que hay que elevar la base para que nos dé por resultado x más 3. Como esto es 1, este valor de x es 1 menos 3 menos 2. Por lo tanto, la intersección con el eje de las x va a ser el punto -2, 0. La intersección con el eje y, siempre es en un punto en el que la x vale 0. Por lo tanto, hallamos la imagen del 0. O sea, el logaritmo en base 1/2 de 3 sería. Y eso se va a calcular, el logaritmo en base 1/2 de 3. Y eso se calcula haciendo un cambio de base, haciendo el logaritmo de 3 dividido el logaritmo de 0,5. Cuando hacemos esto nos da 1,58, menos 1,58. Entonces, esto es menos 1,58. Entonces, la intersección con el eje de la y justamente es ese punto, menos 1,58, 0. Para graficar, pensemos, sabemos que acá tenemos un punto de la función. Este punto no lo voy a marcar porque no es un punto fácil de graficar, pero sí podemos considerar que cuando la x vale menos 1, hacemos una pequeña tabla de valores. Si la x toma el valor -1, nos queda el logaritmo de 2 en base 1/2, y eso es -1. Entonces, cuando la x vale -1, -1. Cuando la x vale, vamos a darle un valor que sea potencia de 2 después, que acá nos dé una potencia de 2. Entonces, cuando la x vale 1, me queda el logaritmo de 4 en base 1/2, que es -2. Entonces, cuando la x vale 1, la y vale -2. Y cuando la x vale acá, si toma este valor -2,5, nos va a quedar el logaritmo de 1/2 en base 1/2, y eso es 1. Entonces, acá nos quedaría 1. Bueno, ahora nos esmeramos para hacer un gráfico que pase. A mí acá se me complica con la tableta, ustedes háganlo más bonito. Pero lo cierto es que este gráfico no va a atravesar en ningún momento a la asíntota. Y una vez que grafiqué, sé que este es el punto -2, y acá tengo el 1, C más va a ir del -3 al -2, y C menos va a ir del -2 al más infinito, mientras que la asíntota es la recta x igual -3. En la segunda función tenemos el dominio, que acá sí son todos los reales. En la imagen, hagamos siempre este análisis. Esto da siempre positivo y nunca 0. La asíntota acá estaría en el 0. Y esto sería siempre positivo. Como está multiplicado por un -1, este término me va a dar siempre negativo y nunca 0. Si yo a esto le sumo un 4, las imágenes entonces van a ir del menos infinito hasta el 4. Abierto porque en el 4, en la recta y igual 4, está la asíntota. La intersección con el eje X, bien, siempre ponemos intersección eje X, siempre va a ser en un punto donde la y vale 0. Entonces, lo que hacemos es igualar esta función a 0 y nos queda -1 por 1/2 a la x más 4
queremos que sea 0, despejamos para averiguar la x. Acá quizás lo más fácil, lo voy a seguir acá, es pasar todo este término que está restando, lo voy a pasar sumando para allá. Entonces me va a quedar que 4 es igual a 1/2 a la x. Y acá lo podemos resolver como aplicando logaritmos, como se resuelve en general, pero fíjense que acá 4 es 2 al cuadrado y 1/2 es 2 a la menos 1. ¿Sí? Perdón. Sí, 1/2 es 2 a la menos 1 y después a la x. ¿Sí? Entonces, si las bases son iguales, los exponentes también. Entonces, 2 es igual a menos x, entonces x es igual a menos 2. ¿Mm? O sea, la intersección con el eje de las x va a ser en el punto menos 2, 0. Y la intersección con el eje y va a ser en un punto donde la x vale 0. Entonces, si la x toma el valor 0, esto me da 1. 1 por menos 1, menos 1, menos 1 más 4, me da 3. O sea que la intersección con el eje y es el punto 0 para la x, 3 para la y. Esos puntos ya los puedo marcar en el gráfico. Tengo el punto menos 2, 0 acá y tengo el punto 0, 3 acá. Puedo darle algún valor intermedio, pero en realidad yo ya como sé la forma de la función, sé que esto va a ser algo así. A ver, la gráfica va a ir hasta acá. Y acá va a ir subiendo, acercándose a la asíntota, pero acuérdense que nunca la va a tocar. Acá tenemos el 1, acá también tenemos el 1, acá el menos 2. Entonces, C más va del menos 2 al más infinito, y C menos va del menos infinito al menos 2. Bueno, hasta acá los gráficos. A ver, ahora nos faltan los problemas. Teníamos el problema 11, en el cual nos daban como dato que A sub 1 es menos 1, que A sub 2 es 3, y nos dicen que es una sucesión geométrica, nos dan eso como dato, y nos piden que averigüemos la suma de los 20 primeros términos. Entonces, como yo tengo dos términos consecutivos, la razón va a ser igual al cociente entre el A sub 2 y el A sub 1. A sub 2 dividido A sub 1. O sea que la razón en este caso me da menos 3. Ahora que ya tengo la razón y que tengo el A sub 1, voy a escribir que la suma de los 20 primeros términos es igual a sub 1, que es menos 1, por 1 menos Q, que es menos 3, elevado a la 20, todo sobre 1 menos menos 3. Bien, esto me va a dar arriba menos 1, acá me queda, este número me va a dar positivo, entonces 1 menos este número que es considerablemente grande, pero me va a quedar un número negativo, menos, en este caso me da 3, 4, 8, 6, 7, 3, 4, 8, 6, 7, 4, 8, 4, 0, 1. Bien. Sobre 4. Cuando hacemos esto por esto nos da más, y cuando dividimos nos queda que la suma de los 20 primeros términos es igual a el número 871.696.100. Y este es el resultado de la suma de los 20 primeros términos. Y con respecto al ejercicio 12, que es muy similar, me piden la suma de los 5 primeros términos, pero más fácil todavía porque me dan que A sub 1 es 4 y que la razón es 1/2, ya me la dan la razón. Entonces, nuevamente vuelvo a plantear la fórmula de la suma de los 5 primeros términos, que va a ser A sub 1, que es 4, por 1 menos la razón, que como es una fracción va entre paréntesis,
elevado a la 5 sobre un medio. ¿Sí? Cuando resolvemos esto nos queda que la suma de los 5 primeros términos va a ser igual a 4 por 1 menos, acá me queda un 32avos, sobre un medio. Esta cuenta me está dando 32 menos 1, me queda 30 32avos, o sea, me queda, porque voy a seguir acá. La suma de los 5 primeros términos es igual a 4 por 31 32avos sobre un medio. Y cuando hacemos las cuentas, simplificamos. Acá me queda 1, acá me queda 8. El 8 con el 4, esto también se puede simplificar, acá me queda 4 y acá me queda 1, y la suma de los 5 primeros términos es igual a 31 cuartos. Y lo podemos dejar así, o lo podemos expresar como número decimal y nos da 7,75. Bueno, gente, hasta acá la tarea. Les mando un beso grande.